Aleluya, amén, amén, amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a Casa Rocamía. En el nombre de Jesús les bendecimos, le amamos. Aleluya. Como un programa más en línea con Dios. Bendecimos a todos, a aquellos que nos ven, a aquellos que dieron la oportunidad de poder abrir su corazón y su mente para, aleluya, tomar este tiempo. Vamos a entender lo que Dios desea decirnos en este día. Y quiero igual darle gracias a mi amigo René, aleluya, al doctor René Millán. Aleluya, con su punto de vista tan importante que forma una parte esencial de este movimiento de En Línea con Dios. Doctor, un saludo por favor. Muy buenas noches, hermanos, es un gran gusto estar de nuevo con ustedes en Rocamía, en esta línea con Dios, en la cual pretendemos en todo momento poder dejar algo en los corazones de ustedes que nos permitan agrandar nuestro conocimiento, no solamente en Dios, sino nuestro acervo cultural, y unir las dos partes, parte científica, parte espiritual, para que podamos crecer y madurar en este proceso de vida. Gracias, doctor, gracias por volver a estar aquí con nosotros. Y de verdad, hermano, este punto que dijo el doctor ahorita, el asunto, lo social, lo científico, y crea lo que Dios hizo la ciencia, hermano. Déjame decirte que Dios hizo la ciencia, Dios formó todo. De Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Así que el tema será la familia. Vamos a tratar de hacer una serie de temas referentes a la familia, y vamos a ir tomando, va a ser el pie, la punta de lanza. Quizás, no sé, nos va a tomar 3 o 4 temas que vamos a tomar, días, para llevar a cabo este tema. Yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo para hacerlo hoy. Si usted tiene preguntas, sugerencias también, usted puede ponerlas por ahí, y de igual manera temas referente a pregunta a lo que estamos llevando, y con todo gusto le contestaremos según sea la pregunta por su servidor, o el doctor también podrá contestarla. Todo respecto a la familia, los deberes, nuestras obligaciones como familia a nivel social, a nivel de la ciudad, a nivel socioeconómico, a todos esos niveles, pero sobre todo a un nivel donde Dios quiere que estemos, a un nivel de que Dios nos formó como una familia. Dios formó al hombre y le formó una esposa, y de ahí dependió todo, doctor, y ahí vamos, se hizo todo un mundo. Es donde ahí queremos llegar, queremos fundamentar un poco más el asunto de la familia. ¿De acuerdo? Vamos a tomar asiento y nos vamos a poner cómodos y agradecer a Dios lo que Él hace con cada uno de nosotros. Y antes de entrar de lleno al tema, yo quiero leer una porción bíblica. Yo quiero leer una porción bíblica importante de lo que Dios nos dice en su palabra, por la razón de que tomamos muy en cuenta lo que Dios quiere en nuestras vidas. Estamos muy en cuenta. Saludamos a todos. A una hermanita que está en Oaxaca por ahí. Dios te bendiga, hermana. Aleluya, hasta Oaxaca, por allá al sur. Marilú Moreno, Dios te bendiga. Ojalá que le estés pasando bien por allá con los huracanes, porque en el sur andan pegando duro los huracanes. Estamos orando por todo el sur de la ciudad, Quintana Roo, todos esos lugares, Chiapas. Esperemos que por ahí Oaxaca pues le estén pasando bien, y también oramos para que el Señor los guarde de cualquier circunstancia. Doctor René, el tema de la familia es muy extenso, doctor. Es muy extenso, pero vamos a tratar de llevar este tema a lo máximo que podamos, tratar de inyectar a la gente de los puntos fundamentales, sobre todo de la sociedad. Estamos viviendo una sociedad difícil, dura, doctor, donde ya la familia es muy disfuncional. Es muy disfuncional. La familia ya se hizo, tomó otros rumbos las familias. Se empezaron a formar familias diferentes, familias de diferentes tipos de familias, en creencia, en conducta, en pensamiento, en muchas cosas. Pero yo quiero expresar y yo quiero fundamentar primero lo que Dios dice. La familia comenzó con dos. Comenzó ahí la familia. La familia no es una sola persona, son dos. Así comenzaron todas las cosas. La escritura dice por ahí, hermano, en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 9: por tanto,
dice: lo que Dios juntó no lo separe el hombre. O sea, Dios dice, mi hermano, ahí en Marcos, acerca de la unión. Y si nos vamos por allá al Génesis, que dice que Dios hizo al hombre y lo formó y le hizo una mujer, le hizo a una Eva. Le hizo a una Eva. Y ahí Dios fundamentó lo que es la familia, lo que es el matrimonio. La familia hizo varón y hembra, los creó, dice, para un propósito. Lo hizo para el propósito de Dios, pero también lo hizo para vivir en una sociedad. Lo hizo para vivir rodeado de gente. Estamos rodeados de vecinos, rodeados de personas. Contribuimos a una sociedad. Y eso es el punto que quiero tomar, doctor. La contribución como nosotros, como familia. ¿Qué está causando? Vemos tanto desastre, vemos tanta delincuencia, vemos que el rumbo de las familias está tomando otros rumbos a nivel social, donde ya no está la familia así como antes. Yo me acuerdo todavía en mi infancia que yo tenía que sacar en la vuelta a los catres afuera de las casas para sacar la voz, porque la gente dormía afuera sin ninguna clase de problema. Ahorita no siquiera uno no puede, hasta en su casa vienen y lo sacan de afuera dentro de su casa. Así que para darnos cuenta hasta dónde ha crecido la maldad, a dónde ha crecido la sociedad, que pues está siendo muy, muy ajena a lo que era, a lo que es realmente una familia. Doctor, ¿qué es lo que está pasando en nuestra sociedad, doctor? ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestra sociedad? Los padres nos estamos descuidando de nuestros hijos. ¿Qué está funcionando mal en esta sociedad donde el hijo a temprana edad, por ejemplo, comienza con adicciones, la falta de atención? ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel social en la familia, doctor? Correcto, pastor. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos que entender que ahora vivimos tiempos muy diferentes a hace 15 años aproximadamente. La época del internet, las redes sociales han ampliado y han dado mucha información a los jóvenes, y eso ha hecho que ellos tengan un concepto propio, un concepto adquirido, a veces no bien fundamentado, de lo que es vivir, de lo que es gozar, de lo que es ser joven, de lo que es una familia. Y ellos mismos tienen sus propias informaciones, comento a veces, con muchos errores. ¿Qué es lo que pasa? Los jóvenes han dejado de escuchar a los mayores, han dejado de entender que una persona mayor tiene un valor de experiencia en su vida, y eso años antes era muy respetado, lo que era la autoridad del papá, la autoridad de la mamá, de los abuelos, padrinos, y así. Siempre las autoridades dentro de la familia eran las personas mayores. En muchas ocasiones el de usted se les hablaba. Hoy es increíble ver que los jóvenes han perdido esa pequeña línea importantísima donde los límites de la autoridad se han visto rebasados. Los papás dicen: ¿qué he hecho mal? ¿Por qué mi hijo contesta de esa manera? ¿Por qué se comporta de tal forma? ¿Por qué tiene un problema con adicciones? ¿Por qué se maneja con malas compañías? ¿Por qué su actuar es tan de verdad preocupante? Las redes sociales hoy permiten que un joven a muy temprana edad se pueda de una u otra forma aprender a expresarse a su inexperiencia y hacer preguntas con muchas personas que incluso no conoce. Captan informaciones en redes, captan informaciones en diferentes grupos, y ellos van creando un propio concepto de lo que es la vida. ¿Qué es lo que pasa? Al cabo del tiempo, esos años van a pasar, y si no se tiene una buena dirección, esos jóvenes van a caer en procesos sumamente delicados de vida, donde se pueden poner de manifiesto cantidad de situaciones, y al verse envuelto en problemas personales o en problemas sociales, definitivamente va a marcar
su sistema de vida. Por eso es importante, y yo hablo en este momento a muchos jóvenes que pueden estar escuchando, por favor, escuchen a sus padres. No piensen, mi papá está anticuado, mi mamá está fuera de tiempo. Tenemos que entender que los papás son una generación y los jóvenes son una nueva generación. Y lógicamente ustedes pueden pensar, mis papás están muy atrasados porque no saben lo que son las redes sociales, no saben manejar una computadora como yo. Efectivamente, tú puedes saber todo lo cibernético, puedes saber todo el manejo de las redes sociales, pero definitivamente tu experiencia como joven y la experiencia de tu papá como una persona adulta o tu mamá pueden unirse como familias y hacer un gran concepto de apoyo y de crecimiento para que la familia a la que perteneces sea productiva a nivel interno. Comprendamos que tienes un derecho como hijo, pero también tienes una obligación dentro de tu casa. Tenemos que comprender algo base. La familia a la que pertenecemos nos da tranquilidad, nos da respeto, nos da armonía, nos da cobertura. Y tenemos que entender algo. Los tiempos hoy son muy diferentes. A un joven se puede confundir sumamente rápido por la cantidad de información que está en la computadora, en las redes, en todas las áreas. Es importante que cuando uno vea una información, poder tener la confianza y compartirla con una persona con experiencia, porque de una idea mal informada, definitivamente puede eso ir caminando a través de días, meses o años y pensar que eso es correcto. Y a los años te das cuenta que te metes en un problema ante una idea que tú pensabas que estabas bien. Y los tiempos te van a enseñar que estabas en un error. Por eso es importante entender que los tiempos ahora en los jóvenes son a veces muy confundidos. A veces se piensa un joven que tiene en extremo derechos a muchas cosas nuevas. Y de verdad, tienes derecho a todo. Eres una bendición en tu vida, pero también tienes que entender que dentro de una familia se tienen también ciertas cuestiones a las que te tienes que adaptar, a hacer equipo con la familia para que el núcleo al que pertenezcas se desarrolle en armonía. Doctor, qué cosa tan interesante. Este asunto de lo que sucede en nuestra sociedad, eso ha sucedido aún en el pasado. La Biblia registra, doctor, la Biblia registra y nos dice el asunto de cuando el hijo, quizás no sé si la misma sociedad nos ha llevado al asunto, por ejemplo, ahora qué difícil es castigar a un hijo, por ejemplo. Antes hasta el maestro de la escuela a nosotros nos castigaba. Nos daban nalgadas, junta los deditos así, nos juntábamos los deditos, nos daban con la regla, con el borrador, o sea, había diferentes clases de correcciones, vamos a decirlo de cierta manera. Yo no quiero decir tampoco que no había maldad en aquellos tiempos, todo el tiempo ha habido maldad, pero el nivel de corrección y el nivel de educación que teníamos, y le estoy hablando de unos 20 años atrás, 30 años atrás, donde el nivel de sociedad había un respeto muy diferente al que vivimos ahora. Es algo muy diferente. Y veo, o sea, ¿qué está faltando realmente en nuestra sociedad? Porque estamos criando hijos desobedientes, estamos criando hijos malcriados, estamos criando hijos impertinentes, porque todavía en mis tiempos, cuidado cuando nosotros, que mis padres estuvieran platicando y que llegáramos a interrumpir una plática, doctor, cuidado con eso. Eso que volteaba mamá, volteaba papá, y una mirada era suficiente para decirnos que ahorita te voy a arreglar. Cosas como esas de que ahora ni con miradas, ni con palabras, ni con muchas cosas vemos que el niño, la persona, no se corrige a nivel de la familia. La persona está platicando y a veces el niño ni siquiera lo deja platicar a uno, el niño con quien está platicando, porque y mamá, o papá siempre está ahí molestando ahí. Antes era diferente en esa clase de cosas. Antes era diferente en el asunto. La pregunta es, ¿estamos faltando nosotros como padres?
en nuestra educación de nuestros hijos, de no hablar con ellos, de darles todo. Ahora eso está faltando, que yo creo que está faltando mucho, en darle todo al hijo, por tal de que no me molestes, yo aquí estoy con mis cosas. Por mi trabajo, porque estoy cansado, por mis obligaciones, porque simplemente no quiero serme responsable. La Biblia nos habla de que nosotros somos responsables, doctor, como padres. Nos habla de que somos responsables y por lo tanto, ¿qué sucede entonces en nuestra sociedad? Porque desgraciadamente, doctor, las cárceles se están haciendo más grandes, están haciendo más cárceles. Los centros de rehabilitación no se dan abasto para tanto joven ya a temprana edad, porque la gente no se está dando cuenta que están metiendo droga a casa, que en casa se drogan a muy temprana edad. El hijo tiene mucha información, consigue droga donde sea, hasta domicilio llegan, y todas esas clases. ¿Qué está pasando? ¿Somos nosotros o quizás somos muy permisivos? ¿Qué está sucediendo, doctor? ¿Qué es lo que pasa, pastor? Como usted comentaba ahorita, años antes, la autoridad en una familia era el papá y la mamá. Y antes un visaje era suficiente para decir, retírate, son pláticas para personas mayores, esta conversación no es para ti. Era suficiente ese nivel de autoridad. Que si vemos, nadie se traumó, ni nos traumamos ante esas circunstancias, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos que entender algo también. Específicamente en Hermosillo y en Sonora, las casas eran mucho más amplias. Las recámaras se construían más amplias, las ventanas, los patios a veces no tenían bardas y la forma de convivir era muchísimo más sana. Las personas nos podíamos entretener haciéndole un rodaje a un árbol, viendo pájaros, limpiando el patio. Nos entreteníamos de todo y nada, porque todo era tan sencillo que todo era suficiente para estar ocupados. Nuestro cerebro funcionaba, nuestra creatividad, y en todo momento nos acostábamos felices porque sentíamos que el día valía la pena vivirlo. ¿Qué es lo que pasa hoy? Tenemos que entender algo. Hace ya bastantes años se creó un programa a nivel nacional que decía: la familia pequeña vive mejor, ¿verdad? Y efectivamente, los programas, muchas veces gubernamentales, tienen un desarrollo a través de los años. Y siempre se tiene proyectado que para tales años ese programa va a estar cumpliéndose al 100. Antes una familia tenía entre 5 y 7 hijos. Y todos convivían, todos jugaban fútbol, era una fiesta en una casa siempre y se entretenían. Lógicamente los espacios eran mucho más amplios, como decía el pastor. Ahorita no se puede uno ni acostar con una puerta abierta porque te entran y te roban las cosas. Hoy las casas, a diferencia de hace unos 20 años, son pequeñas. Y lógicamente, años antes, cuando los papás tenían una conversación, los hijos ni cuenta se daban. Si ellos tenían que arreglar algo como pareja, se iban al patio, en un cuarto, donde sea, y ellos arreglaban sus diferencias. Los hijos no tomaban en consideración ese tipo de factores, porque los papás tenían una madurez, aún con los tiempos, de que lo que había que arreglar era entre ellos, no tenían que intervenir los hijos. Ahora cambian las cosas. Casi la mayor parte de las familias se vive en un fraccionamiento. Las casas son sumamente pequeñas. Si ellos desean hablar en una recámara, se ha ido hasta la cocina, en el baño y en el patio del vecino. Entonces, eso hace que a veces cualquier cosa que sucede en una casa, parece que hay un sistema, es un sistema de sonido. Sí, exacto. Entonces, lógicamente, ahora los hijos, hasta el mínimo detalle, se dan cuenta: la situación económica, la situación del matrimonio, las diferencias que hay, problemas de toda naturaleza, porque las casas son mucho más pequeñas. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos que saber tomar algo de la generación pasada y mezclarla con la generación nueva. Yo creo que ahí está la clave. ¿Para qué? Para que los hijos se puedan desarrollar en un ambiente sano. Antes se les daba un espacio para jugar. Hoy no hay un espacio para jugar. Los patios de casa son muy pequeños. Las casas son pequeñas. Y lógicamente, ahorita decir vete a un parque a jugar es un riesgo. La área creativa y de juego y de desarrollo de un niño
se ha visto truncada. Y eso hace que un niño a veces pueda desarrollarse un poco molesto, un poco incómodo, y lógicamente a través de pocos años, siendo un adolescente, él se siente con más valor de decir, ya estoy grande. Y años antes, para poder decir soy grande, es porque tenías 18, 19 años. Ahorita un niño de 12 o menos dice, ya estoy grande, ya sé lo que hago. Y se toma las libertades de poder ir a cualquier lugar, ir a parques o reuniones y conocer cosas que su cerebro, su cuerpo, su mente no están preparados. Y eso hace que hoy los jóvenes se puedan confundir grandemente. Y lógicamente, cuando van de regreso a la casa, empiezan a manifestar vocabularios, gestos, situaciones que aprendieron en la calle. Y los papás dicen, ¿qué está pasando con él? Lógicamente, lo que está escuchando afuera es lo que está trayendo a la casa. Si afuera escuchara palabra de Dios, llegaría con reflexiones a la casa. Si escucha cosas que no son sanas, llega a su casa con cosas no sanas. Es por consecuencia. Y lógicamente, ahí está la labor de un papá y de una mamá. Poder tener la confianza de decir, hijo, desconozco tu actuar, desconozco tu vocabulario, ¿en qué te puedo ayudar? Sería la forma adecuada de poder penetrar en el corazón de un hijo. Pero si un papá en ese momento le dice, ¿por qué te expresas así? Y empieza a agredirlo verbalmente, ¿qué hace el niño? Tras una agresión, surge otra agresión mayor. Y lógicamente en ese momento vienen discusiones sin contiendas. En lugar de unir, se desunen. Y la responsabilidad de un papá es buscar la forma más sana para que su hijo pueda tener confianza. Los jóvenes de ahora necesitan mucho, pero mucha comprensión, necesitan mucho cariño, necesitan mucho respaldo, sentirse totalmente amados por sus papás. Pero también es importante entender que aquí la clave como papás necesitamos información. A veces hemos tenido la información y la creencia de que a mí me educaron así y así lo voy a educar. No se puede, los tiempos son totalmente diferentes. Antes se nos educaba de una forma diferente, la escuela nos ayudaba mucho a formarnos en valores también, y ahora las escuelas te ayudan a formarte, pero en la casa también se cumple una gran función y había un equilibrio. Ahorita ya el equilibrio no está definitivamente muy bueno, y eso hace que hoy los jóvenes puedan equivocarse tan fuerte, porque ellos, en lugar de tener confianza con los papás, tienen confianza con la computadora. Y en la computadora hay muchas personas que cambian sus roles de personalidad, cambian sus edades y pueden manejar informaciones totalmente inadecuadas que pueden alterar la formación emocional de un niño, de un joven, y es un caso que se ha visto notablemente en muchos lugares. Por eso yo le digo a los papás, no es que estemos haciendo algo mal, ni que se esté haciendo algo mal. Simple y sencillamente, un papá nunca va a terminar de comprender y de captar de que es un constante movimiento educar a un hijo. Es importante entender que cuando uno está formando a un niño, está cuidando a un niño. Cuando uno tiene adolescentes, empieza esa gran labor de ser papá. Porque ya un joven, un adolescente te cuestiona, te ve tus fallas, y anteriormente no, eras tu Superman o la Batichica. Entonces, después, papá, no estoy de acuerdo contigo, papá, no digas mentiras, papá, ¿qué pasa? Papá, ¿por qué levantas la voz? Y lógicamente el papá se incomoda que un hijo le pueda decir eso. Pero si somos sabios como papás o un poquito prudentes, tenemos que entender que el hijo está detectando una falla de nosotros, y que si nosotros no sabemos aceptar con humildad que el hijo está viendo esa falla, él no va a tener tampoco tolerancia cuando alguien le diga una falla de él, y va a repetir ese patrón conductual. Y de esa misma manera podemos entender ahora por qué los hijos a veces no tienen fallas o no pueden entender que dentro de la familia tiene que haber unión, respeto, que tiene que haber una formación de valores. ¿Por qué? Porque a veces como papás no tenemos la tolerancia también. A veces algo que quiero comentar es algo muy importante. Hay veces muchas parejas se casan
en la idea de estoy enamorado, es la persona de mi vida, me entiende, me apapacha, todo lo que yo quiero lo tiene ella. Y ella dice, es que él es hombre perfecto. Hay que entender, somos humanos y no somos perfectos. Y nos vamos con una idea. Y en esa idea, a veces equivocada, en emociones y sentimientos, no nos damos cuenta, ni pensamos, ni analizamos por qué nos queremos casar, para qué nos queremos casar. Y cuando nosotros empezamos a analizar eso a nivel ya con la pareja que queremos casarnos, nos damos cuenta que casarse realmente es una enorme responsabilidad. No solamente de uno para el otro, sino después de que se casan, la cantidad de gastos que se vienen, cuando se tienen hijos, la cantidad de obligaciones que se vuelven a adquirir al tener un hijo. Por eso es importante entender y analizar. Y si ahora nosotros tenemos hijos jóvenes, el analizar. ¿Cuál es el objetivo que tengo con mi familia? ¿Para qué formé mi familia? ¿Qué planes hay con mis hijos? ¿Cómo es la comunicación que tengo con mis hijos? Y a veces podemos decir, es que mi papá no se comunicaba conmigo y yo no sé comunicarme tampoco. Años antes era una forma, hoy es otra generación. Atrévete a hablar con tus hijos, atrévete a quererlos, a decirles te amo, hijo, eres parte de esta familia, tenemos que estar unidos. Atrévete a hablar, porque en ese atreverte a hablar le enseñas a tu hijo a atreverse a crecer y a recibir tus palabras de bendición. Por eso es importante entender, como papás tenemos una enorme responsabilidad. Tenemos la dirección de nuestros hijos y ellos van a repetir las fallas de lo que nosotros hagamos, van a repetir los aciertos que hagamos y sobre todo, si nosotros damos amor, vamos a darles amor a nuestros hijos, ellos lo van a reproducir y cada vez que nosotros les hablemos, ellos van a tener la capacidad de escucharnos, porque cuando nosotros tenemos las fallas, ellos también nos las hacen entender y nosotros aceptamos que las tenemos. Por eso es importante. La generación anterior es una, la generación de hoy es otra. Y lo importante es que crezcamos dentro de las dos generaciones, unamos los valores, pero sobre todo entender que el amor en una familia es base. Nosotros tenemos que darle esa calidad de vida, de protección, de armonía que una familia, que un hijo tiene ese derecho. Nosotros tenemos esa enorme responsabilidad en nuestras manos de tener hijos que nosotros deseamos tener. Y sobre todo, no pensar nada más, es que quiero que sea un ingeniero, es que quiero que sea un cibernauta, quiero que sea esto. No, pensemos, quiero un hijo con valores, un hijo que escuche, un hijo que respete, un hijo que se someta a niveles de autoridad, porque con todos esos valores, lo que él desarrolle va a ser exitoso. Doctor, yo creo que yo creo que nosotros como padres estamos fallando algo importantísimo. Vemos que la sociedad crece en muchas cosas y yo veo a las familias, tratamos nosotros como familia, usted como psicólogo también trata con muchas familias y puede ver la pobreza quizás de enseñanza que podemos darle a nuestros hijos. La Biblia registra y nos dice de las enormes responsabilidades y nuestros deberes como padres que tenemos que estar con nuestros hijos, con nuestras familias. Cuando decimos familia estamos hablando de papá, estamos hablando de mamá y estamos hablando de hijos. Estamos hablando de que cada quien tiene su derecho, pero también tiene su responsabilidad, por supuesto. La Biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar, la mujer es la ayuda idónea del hombre y los hijos forman parte de ese vínculo. Un día esos hijos van a llegar también a ser padres y van a llegar a ser mamás también. La idea es, ¿cuál es la idea de Dios en todo este asunto? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta disfuncionalidad en las personas? Yo puedo saber y puedo creer en el asunto de que nosotros como padres nos hemos tratado de llevar la vida más cómoda y más fácil, doctor. Tratar de que otro lo enseñe porque yo no quiero esta obligación porque me da esta flojera, esta obligación. Yo no quiero sentarme con mi hijo, yo no quiero hablarle a mi hijo. ¿Y qué hago? Yo mejor le doy a los 7, 8 años yo veo que los hijos ya traen una tableta que parece la televisión de la casa, ¿verdad?
grandota, enorme, así. Yo creo que apenas están aprendiendo a leer y ya traen su tablet. ¿Me entiendes? Donde, ¿qué hago yo mejor para mantener al niño callado? ¿Qué hago? Yo no le hablo. Yo mejor le doy a la niñera, que se llama teléfono o se llama internet. Yo le doy ahí al niño y ya no hablo con él. La escritura me dice a mí, doctor, la escritura me dice, nos dice como una responsabilidad nuestra. Dice, por tanto, guárdate, y dice en Deuteronomios 4:9, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, dice, primero está hablando, decir, ¿sabes qué? Yo tengo primero que no olvidarme de lo que Dios realmente desea para que yo haga con mi familia, como responsabilidades, como obligaciones, como cosas que yo tengo que enseñarle, con los cuidados, el comportamiento, la conducta hacia los demás, hacia nuestra sociedad, hacia el mayor, hacia tantas personas. Yo tengo que cuidarme, dice la Biblia, de hacerlo, y dice que yo tengo que poner diligencia, o sea, tengo que ponerle, hay que apurarme para hacer esas cosas. Bueno, y cuando yo llego a ese punto y me dice Dios, antes bien, dice, le vas a enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, todavía hasta los abuelos tenemos responsabilidad. Usted nos habló de una generacional, que es tan importante, doctor, el nivel generacional, que un abuelo también es importante en casa. Un abuelo tiene tanta importancia como un padre también, porque también es un fundamento, también es algo que tiene que de alguna manera sustentar lo que le enseñó al hijo y lo que tiene que aprender el nieto también. O sea, es parte divina. O sea, si queremos llevar una sociedad en paz, si queremos llevar una sociedad alejada de la maldad, desgraciadamente cada vez la maldad está creciendo. Pero ¿por qué está creciendo? Porque no estamos haciendo nosotros nuestra responsabilidad, nuestros deberes, lo estamos faltando como familia. Doctor, dice una pregunta, ¿es recomendable que los derechos y las obligaciones vayan de la mano? Claro que sí, en una familia el papá tiene obligaciones y tiene derechos, ¿verdad? ¿Cuál es la obligación primaria de un papá? Por supuesto, ser el proveedor. Es una cuestión muy lógica, ¿verdad? En una mamá es la formación del hogar, orden en la casa, checar factores de los hijos, escuelas, tareas, labores del hogar. Y es algo que se puede pensar, es tradicional. Lo tradicional nunca va a pasar. Los buenos valores no van a cambiar nunca. Entonces, ¿qué es importante? Entender que nosotros, en las casas, todas las personas que están en una familia tienen sus derechos, pero también tienen tareas y obligaciones que hacer. En muchas casas dicen, yo no quiero que mi hijo tienda su cama, haga nada. Quiero que él esté cómodo y no batalle lo que yo batallé. Entonces, a veces son culturas equivocadas. A un hijo es importante enseñarle que en una familia él es parte y núcleo de esa parte importante del hogar. Y lógicamente él, al hacerle valer como persona y crearle una obligación, lógicamente él se siente importante, se siente que se le toma en cuenta y él participa de una forma agradable y armónica. Pero si uno le quita ese derecho, definitivamente estamos quitando la posibilidad de manejarnos en armonía en una familia. Esto es algo muy sencillo. Vamos a suponer, en una persona son 4, papá, mamá y 2 hijos. Un ejemplo muy claro para que se nos quede grabado: un carro tiene 4 llantas. Si el aire de una llanta se baja, el carro va a consumir más gasolina, se va a forzar, la llanta se va a echar a perder. Si 2 llantas están mal, lógicamente el carro va a gastar doble gasolina y se va a echar a perder, se va a desalinear y desbalancear. ¿Qué necesitamos con esto? Entender. No todas las partes de la familia necesitamos tener obligaciones. Decir, tú sacas las basuras, tú barre el patio,
mantén esto en orden. La mamá dice, yo lavo los platos. El papá dice, ¿sabes qué? Yo voy a mantener esto en orden. Cada quien con tareas, eso va a hacer que cada uno se contagie a nivel de familia, y ese contagio de actividades va a hacer que exista un ejemplo de uno para el otro, y esa armonía va a invadir una familia, una casa, y va a hacer que todo esto se sientan importantes, que se sientan parte de la familia, y eso va a contribuir enormemente para que esta familia pueda prosperar, no solamente en hechos, en comunicación, en cariño, porque cada obligación es una manifestación de cada uno de los miembros, decir, yo quiero hacer las cosas bien por mi familia. Por eso es importante entender, tenemos derechos como familia, tenemos obligaciones, pero sobre todo dentro de esos derechos y obligaciones primordiales es el derecho a ser feliz, el derecho a un respeto, el derecho a vivir en una familia con armonía, y eso tenemos que tenerlo en cuenta siempre. Siempre buscamos los derechos, ¿verdad? No, buscamos los derechos siempre, doctor, siempre la gente. Es que yo tengo derechos. Una vez me tocó estar en Estados Unidos y luego, no me puedes pegar porque le llamo al 911. Buscando los derechos siempre. Doctor, tenemos algunas preguntitas, así que vamos a tratar de ser breves en contestarlas y ser bien específicos para que nos alcance el tiempo. Vamos a tener que tener otra sesión, doctor, de esto, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Igual les agradecemos a cada uno de ustedes por sus preguntas y todo eso. Derechos y obligaciones, no se lo olvide, todos tenemos nuestros derechos, como los hijos tienen el derecho a la alimentación, al cariño, al amor, pero también el hijo tiene sus obligaciones, así que no le quite esa obligación, no trate de quitársela, porque usted lo va a trastornar su vida en un futuro, va a trastornar. Doctor, una pregunta para usted, dice que es una familia disfuncional, y dice, ¿y cómo puedo saber si estoy en una? Correcto. Una familia disfuncional es muy evidente porque cada quien anda por su lado, ¿verdad? El papá no comunica, la mamá no comunica, los hijos lógicamente cada uno encerrados en su cuarto, en su tablet, su computadora, no se siente la integración de los miembros. Es muy evidente darse cuenta que una cuestión fundamental en una familia es comer juntos, o desayunar, comer o cenar, y eso no existe. Cada quien se levanta, agarra un cornflakes, agarra una quesadilla, cada quien se mete a su cuarto. Es una manifestación clara de que en una familia no hay unión. La comida, las horas de la comida son fundamentales, porque es una forma de comunicación, de decir, la comida está para todos, la hago con mucho amor para ustedes. Es una forma de unir, de decir, ¿sabes qué? Tú pon los vasos, tú pon los platos, tú pon las servilletas, y yo sirvo la comida, recogemos los platos, los lavamos. Todos esos detalles son pequeños, pero definitivamente hablan de una unión, y son síntomas muy sencillos de darnos cuenta si existen o no en una casa. La forma de comunicación es darnos cuenta si estamos en una familia disfuncional o no. Claro que sí. Doctor, este asunto de la familia nos va a llevar más tiempo, y yo creo que a la siguiente línea con Dios vamos a seguir el tema de la familia, los deberes como esposo, como la esposa, vamos a ir tomando paso por paso. Los hijos no se van a escapar, los abuelos no se van a escapar tampoco, porque las abuelitas y los abuelos tenemos, bueno, yo todavía no soy abuelo. Todavía no soy, pero con el favor de Dios, Dios nos preste la vida, pero el doctor tampoco todavía no es abuelo, el doctor tampoco, ya casi también por ahí, ya se le va a casar su hija. 5 años más. Dice, doctor, ¿cómo yo puedo mantener una sana relación con mis hijos y mantener el respeto? Porque a veces no se puede, y a veces que el hijo, ya ves que tiene sus propias ideas, y de repente que uno quiere, ¿no?, en ponerle su propio, pero a veces la relación ahí como que no, se rompe un poquito. Dice, ¿cómo yo puedo mantener una relación con mis hijos y mantener el respeto? ¿Cómo yo puedo? Y en esa misma, no sé si era otra pregunta, dice, ¿cómo yo corregir a mis hijos de lo que aprenden en la calle o en redes sociales? ¿Cómo yo lo corrijo? Porque pues ya vienen con eso a casa, ¿no? Es muy importante entender esto. Como papás, algo fundamental, claro, que nos tiene que dar en nosotros mismos,
es que con los hijos tenemos que tener mucha paciencia, mucha tolerancia y una dosis extrema de amor. ¿Por qué? Porque un hijo siempre va a estar pasando por procesos de cambios. En las escuelas ellos escuchan, ven muchos detalles y lógicamente si ellos no tienen la confianza para llegar a casa y preguntar, ellos se quedan con esa idea pensando que es lo correcto. Entonces, nosotros, si queremos corregir a nuestros hijos, la mejor forma es escuchándolos, no interrumpiéndolos y sobre todo decir, ¿y qué piensas tu hijo de lo que vistes? Porque a veces él tiene su opinión y a veces nosotros podemos alterar un poco más la información y ellos se quedan definitivamente mucho más alterados con la información de lo que venían. Por eso es importante decirle, hijo, a ver, de lo que tú vistes, hijo, ¿qué piensas? De lo que escuchaste, ¿qué piensas? Él da su punto de vista y ya nosotros, con nuestra experiencia de vida, podemos ya retroalimentar ese comentario, darle una dirección adecuada y siempre da a decir a los hijos, en la calle vas a escuchar y ver muchas cosas, muchas son correctas y muchas no. Es importante que estemos comunicados para que nuestra familia se mantenga sana, se mantenga en armonía y sobre todo crecer juntos. Yo como papá, en mi infinito amor, tu mamá, con su infinito amor, deseamos lo mejor para ti. Y siempre vamos a darte la dirección adecuada, tenos la confianza, porque va a llegar un tiempo en el que tú vas a crecer y ya no nos vas a ocupar tanto. Pero ahora que estás chico, permítenos guiarte, pero ten confianza con nosotros. Cuando a un hijo se le habla con amor, con respeto y se le da su lugar, definitivamente el niño se abre con un papá y con una mamá. Es importante eso. La comunicación real, la comunicación honesta y una comunicación definitivamente rodeada de un inmenso amor. Es lo que va a hacer que un hijo se mantenga unido a su familia. Qué importante es que nosotros tengamos la gracia para hablar con ellos. Tenemos que buscarle de alguna manera, porque de igual es cierto, yo estoy totalmente de acuerdo que nosotros ya en esta generación es diferente. Ya el nivel de corrección, yo creo que usted para corregir a un hijo en este tiempo de vida que tenemos nosotros, la Biblia nos dice que nosotros que tenemos que castigarlo con vara, porque la vara, la corrección, dice, le da sabiduría. La Biblia lo registra de esa manera. Y tenemos que corregirlos desde temprano, o sea, no levantarnos en la mañana, levantarnos con la vara, no, le digo, levántate de la escuela y pácale, no. Se trata a temprana edad nosotros de llevarlo a una dirección. La Biblia dice que a nuestros hijos, dice que son como saetas en manos del valiente, son los hijos sabidos en la juventud. La Biblia lo dice. Y dice que como saetas, o sea, son como una flecha, que la flecha, el arco somos nosotros. La Biblia lo dice de esta manera: el arco somos nosotros y la flecha son ellos. ¿A dónde yo voy a dirigir a ese hijo? ¿A dónde yo lo voy a lanzar? ¿A dónde yo lo voy a proyectar a ese hijo? La importancia que yo veo en este asunto de la proyección para nuestros hijos es el ejemplo que hay en casa nosotros como padres, doctor. El ejemplo que hay desde casa, lo que nuestro hijo ve, lo que nuestro hijo oye, es un punto muy fundamental. La influencia que tienen los padres, yo creo que ese tema va a ser el próximo. La influencia que va a ser nosotros los padres hacia los hijos, porque es algo tan fundamental, porque a final de cuentas, por ahí dicen los dichos, hijo de tigre pintito. ¿Se acuerda que dicen? ¿Por qué? Porque es algo que el hijo vio, es algo que la niña vio de su mamá. ¿Y quién no ha visto cuando una niña no se pone los tacones de su mamá, por ejemplo? ¿Quién no ha visto eso? ¿Quién no ha visto toda esa clase de cosas? A veces la pregunta esta, doctor, dice, ¿los excesos de derechos y responsabilidades dentro de la familia pueden causar conflictos? Así es. ¿Qué es lo que pasa? Los hijos tienen derecho a vivir en un techo digno, en un techo donde hay amor, respeto, pero muchas veces como papás nos equivocamos y tenemos que ser claros en esto. Vamos a suponer que existan 3 hijos en una familia y se le carga la obligación al hijo mayor de decir, te encargo a tus hermanos, si se caen o les pasa algo, es tu responsabilidad. Entonces el hijo
toma ciertas represalias, ciertos corajes, manifestaciones de inconformidad, porque dice él, bueno, yo tengo 13 años, ¿por qué me están cargando los hijos a mí si no son míos? Y empieza a moldearse dentro de ese adolescente una inconformidad, un coraje. ¿Por qué? Porque estamos dando obligaciones que a un hijo no le corresponden. Definitivamente es muy diferente cuando le decimos a un hijo, hijo, vamos a irnos a trabajar, tu papá y tu mamá y tu papá. Por favor, te encargamos que estés pendiente de tus hermanos, cualquier cosa comunícanos, ¿verdad? Es muy diferente invitar a un hijo a que participe a decirle, es tu culpa si les pasa algo, ¿verdad? Sí. Entonces, no es lo mismo invitarlo a que se integre y que cuide con amor a sus hermanos, a decir, tengo la obligación, tengo el miedo de que si fallo, mis papás me van a castigar por culpa de ustedes. Y después, esos pequeños detalles hace que exista rencor, incomodidad, recelo, hasta con los propios hermanos. Decir, por tu culpa me castigaron, por tu culpa me reprendieron, por tu culpa no me dieron dinero, por tu culpa no me dejaron ir al cine. Entonces se van creando distanciamientos en los hijos. Y a los años decimos, ¿por qué ellos no se llevan bien? ¿Y qué es lo que pasa? Por un exceso de obligaciones que dimos a los hijos que no estaban preparados para eso. Esto lleva a veces el asunto de la parcialidad, a veces de que somos con ciertos hijos, a veces a uno les cargamos uno más que otros. Y fíjese, aquí en la Biblia, doctor, dice en Génesis 37:3, dice, llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos. ¿Está correcto o está incorrecto? Yo creo que es incorrecto eso. O sea, ya, siempre ha existido todo eso. Ya ha habido esta clase de problemas todo el tiempo. Eso de que, es que este me salió pintito, este está más bonito. Este me salió güerito, al negrito no, es del sorullo y ese. Y a veces incurrimos nosotros, ay, que está muy feíto, no me gustó mucho este niño. Y aquí en la Biblia registra, llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido, dice, en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. O sea, le identificó siempre. O sea, hay cuenta que le puso un broche ahí para identificarlo. Este es mi hijo predilecto. Y a los demás, sí, ándale, póngase a trabajar por él. O sea, incurrimos nosotros como padres en estas cosas, y entonces vienen los problemas en la sociedad, vienen los problemas en la casa y todo. Doctor, dice aquí que una mujer pregunta y dice, yo fui muy grosera y desobediente con mi mamá, y ahora yo estoy casada y tengo 3 hijos y ya son jóvenes y se portan pero bien mal, dice, y eso es porque yo me porté mal. Yo voy a contestar primero, doctor. Mire, déjeme decirle lo que sucede. Es algo muy importante que nosotros debemos de tener como padres, es no cometer los errores. Siempre, yo siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Obviamente, siempre queremos respaldar. No, es que mi papá era así, yo también soy así. No, por favor. O sea, si tu papá se cayó en una zanja, tú también te va a ir a caer en una. Pues yo creo que no. O sea, todas esas clases de cosas tenemos que evitarlas. La Biblia nos dice, no, simplemente es que yo creo que aquí que ha faltado la atención de la que estamos hablando, doctor. En esta casa, en esta mujer, la Biblia nos dice que hay también males generacionales, cosas que son generacionales. Dios dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos desde la primera hasta la 4ª generación. O sea, nosotros repercutimos en 4 generaciones. Nosotros venimos y pasa en 4 generaciones, para bien o para mal. O sea, de alguna manera Dios te dice, ¿sabes qué? Tú tienes la obligación y tienes el derecho de hacer lo correcto, porque vas a influir en 4 generaciones. Por ahí dice un dicho que lo que siembras, cosechas. O sea, la Biblia dice que lo que se siembra, se cosecha. O sea, tenemos que ver si yo estoy cosechando lo que yo estoy sembrando. Eso es importante y es lo que Dios dice. Así que, doctor, ahora le toca a usted contestarle a esta mujer si realmente está cosechando lo que sembró. ¿Qué es lo que pasa, hermana, que nos escuchas? Atendiendo a tu pregunta,
puedes decir, ¿por qué mis hijos me contestan tan feo o son tan groseros? O pensar que es algo que se está repitiendo como consecuencia de tus actos, ¿verdad? Bueno, ellos, para empezar, no estuvieron dentro de tu historia cuando tú eras una joven con tu mamá. Lo que yo te puedo decir, analiza en qué forma les hablas, analiza en qué forma le pides las cosas, y ahí vas a encontrar respuesta de lo que te quiero decir. Cuando a un hijo le hablas con respeto, le hablas con paciencia, con tolerancia, definitivamente ellos van a tener lo mismo contigo. Hay momentos en la edad en los cuales ellos necesitan mucho más atención, mucho más paciencia, mucho más tolerancia. Es nuestro compromiso como papás darlo, porque es algo a lo que nosotros asumimos esa responsabilidad como padres. Háblales con respeto a tus hijos, háblales con armonía. Muchas veces puedo pensar, les hablo bien. Tú puedes pensar que les hablas bien. A lo mejor tu tono no es el adecuado y a ellos les incomoda. Fíjate qué obligaciones le adjudicas que a veces no les corresponden. Cuáles son tus derechos, tus obligaciones y cuáles quieres pasárselas a ellos. Y dicen los hijos, no me corresponden. Los hijos, por consecuencia, lógicamente, reaccionan. Yo he visto casos donde los hijos son sumamente respetuosos con los papás, pero los papás también han cuidado esa línea de respeto por los hijos. Y tal vez ha habido momentos que se ha transgredido la situación, pero han sabido sabiamente rescatar esa unión, ese respeto. Pero algo base en esto, hermana que me escuchas, tú puedas pensar, quítate esa carga de vida de pensar, como yo fui con mi mamá, ahora ellos son igual conmigo. O sea, rompe con esa situación y ve tu presente. No vivas atada a la historia. Vive tu presente y di, voy a dar lo mejor de mí, voy a buscar ayuda profesional, voy a buscar una buena consejería para ayudar a mis hijos y a mí a integrarnos mejor y evitar ese tipo de situaciones que definitivamente no son agradables dentro de una familia. El respeto es base en una casa. Ellos tienen que entender que tú eres la mamá y lógicamente esa posición tuya de autoridad tienen que saberla respetar. Pero tú también tienes que entender que ellos, como jóvenes que son o hijos como son, tienen que tener una distancia de respeto contigo. Pero la clave aquí, checa el tono y la forma en que le hablas. Y te digo, o pregúntale a tus hijos, ¿cómo les hablo? O sea, ¿cuál es la inconformidad que tienen conmigo? Y te vas a dar cuenta que a veces son tan sencillas la forma en que se expresan. Y puedes sabiamente aceptar que tal vez te estás equivocando. Y eso puede ayudar a que se integren como familia y exista mejor respeto entre ustedes cuatro. Recordemos que la familia es lo esencial para tener ser buenos empleados, ser buenos trabajadores, ser gente responsable, porque vivimos en una sociedad, no podemos quitarnos, doctor, vivimos en una sociedad y a final de cuentas tenemos que compartir, y eso que viene desde el núcleo de la familia es lo que va a salir y vamos a proyectar hacia afuera. En las escuelas nos enseñan a escribir, nos enseñan tantas cosas. Desgraciadamente nos quitaron aquel libro de cívica y ética, o había otro, no recuerdo cómo se llamaba el libro que yo usaba en la primaria, que nos enseñaban los valores, nos enseñaban el respeto, no me acuerdo, alguien si se acuerda por ahí, el libro ese, que lo quitaron realmente de las escuelas, quitaron ese libro, civismo, no sé si llamaba civismo, quitaron ese libro, y yo digo tan importante que era que le enseñaran el respeto hacia los demás. El núcleo familiar es tan importante. Este asunto yo creo que lo vamos a extender para la próxima reunión. Vamos a tratar de hablar de la influencia de nosotros como padres hacia nuestros hijos. Eso vamos a hablar. Por aquí preguntan cuál sería un ejemplo bíblico. Me dicen, pastor, ¿cuál es un ejemplo bíblico? En Efesios capítulo 6, versículo 3 y 4, dice, es un texto muy conocido, pero esta familia era un hombre que a veces
A veces caemos como la pregunta que dijeron ahorita, caemos en los excesos de derechos, ¿no? De que esto, aquí yo soy padre y aquí mis chicharrones truenan, ¿no? Y ¿me entiende? Y a veces maltratamos al hijo en tanto derecho, en quererlo reformar a fuerza, sin saber cómo le hablamos, como lo que usted decía. Hay que buscar la manera de hablarle, decirle, mi hijo, óyeme, si te estoy faltando, si la voz la tengo muy alta, o qué hago, dime cómo te hablo de alguna manera. Yo tengo que acoplarme a la situación que está funcionando. Y cada vez que se sentaban a la mesa a comer, doctor, este hombre le gustaba mucho y abría la Biblia de Efesios capítulo 6 versículo 3 y decía, lo voy a leer, hijos míos. Pero había su hijo que era el que tenía un poquito más roces con él, con uno de sus hijos, y le decía, hijo, pon atención, le decía, hijo, pon atención. Y le decía, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque eso es lo correcto delante de Dios. Y luego volteaba a ver a su hijo, ¿verdad, hijo? Que está bonito ese texto. Lo voy a volver a leer, lo voy a volver a leer. Y el hijo pues nomás se agachaba de la pena que le daba. Y hijos, obedecer a vuestros padres en todo, que esto es bueno delante de Dios. Pero sin querer queriendo cayó en el texto de enseguida, que es el 4. Y dice, padres, no, le cambió la voz ya al varón. Padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Y el hijo volteó y le dijo, papá, vuélvelo a leer, está muy bueno ese texto también, digo, vuélvelo a leer. Y a veces nosotros también incurrimos en este texto, esta pregunta que a veces, ¿cuál sería un ejemplo? Efesios 6, capítulo 3 y 4. Nosotros como padres tenemos el derecho de decirle al hijo, de darle, no tanto quizás lo económico, que eso es normal que tenemos que darlo, doctor, cubrir sus necesidades económicas hasta donde se nos sea posible, donde podamos vivir bien, cómodamente, que el hijo tenga una cama digna, que tenga un techo digno, una ropa digna. Correcto. Sí, pero ¿qué pasa con el asunto espiritual? ¿Qué pasa con lo que leímos acá? Como dice antes, las enseñarás a los hijos y a los hijos de tus hijos. Esa es mi responsabilidad, enseñarle la ley de Dios a mi hijo, a mis hijos, para que ellos puedan crecer, para que ellos puedan desarrollarse con una integridad completa, porque las leyes fueron puestas por Dios. Las leyes, toda ley carnal, toda ley humanitaria, toda ley que funcione del cielo, de aquí en la tierra, Dios mismo la puso. De ahí todo depende, de los 10 mandamientos, todo depende, es la ley de Dios. De ahí salió todo el asunto, de ahí salió el respeto, de ahí salió todo. Así que amigos, hermanos que me escuchan, fue un placer tomar este tema. Doctor, muchas gracias por acompañarme de nuevo y pues le vamos a ir sacando más jugo a este tema porque está muy, muy interesante. Correcto, pastor. Yo quisiera hacer una invitación a todas las personas que nos están escuchando y eso va a permitir encontrar una respuesta muy grande para que exista una armonía en la casa. Métanse a la computadora, al teléfono y busquen en Google los temperamentos en el ser humano. Van a encontrar rasgos de la personalidad, analícenlo como familia y van a poder decir, yo soy flemático, yo soy sanguíneo, yo soy colérico. Entonces van a entender que cada uno tiene características de personalidad propias y cómo unir las diferencias y cómo alimentar las cuestiones en las cuales son un punto de unión. Entren, por favor, usen como un medio de unión en la familia, estudiar los rasgos de personalidad de los temperamentos y se van a dar cuenta que van a empezar a entender por qué una familia, sean 4, 6, 8 hijos, incluso los papás, son tan diferentes cada uno de ellos y por qué unos coinciden y por qué unos no. Hay una base científica en eso. Por favor, es una invitación. Estudien los temperamentos y se van a dar cuenta por qué alguien tiene más carácter que otro, por qué otro escucha más, por qué otro habla más, por qué otro habla menos, por qué otro es más analítico, por qué otro es más administrador. Se van a dar cuenta las características. Estudien eso y de verdad van a encontrar una gran solución para que la familia camine más en comunicación y armonía. Dios los bendiga. Doctor, muchas gracias. Igual, en la próxima estamos de nuevo. Vaya pensando por ahí, vaya en la pregunta que va a hacer.
la que le quisiera que vamos a hablar de la influencia de nosotros los padres hacia nuestros hijos, y eso va a ser muy importante, y créalo, hay mucha palabra de dónde de tomar acerca de la influencia de padres hacia los hijos y cómo hijos se comportaron iguales que los padres. ¿Por qué? Tuvieron buenos maestros. Dios les bendiga a todos, les agradezco. Pastor Hiram Álvarez, Iglesia Roca Mía y Ministerios Internacionales Salva les saluda, les mando un abrazote a todos los que nos escucharon, y ahí estamos pendientes y nos vemos muy pronto. Allá el domingo a las 11 en Iglesia Roca Mía nos vemos todos juntos. Dios les bendiga a todos, amén. Y no hay que ser oidores sino hacedores de ella. Dios te bendiga.